directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente. Estos filtros realmente nos ayudan porque les soy muy, pero muy sincera, que, no me he puesto ni siquiera los aretes, sino que quería compartirles algo. Hubo un atentado en Canadá. Definitivamente esa frase que dice que el trabajo de los intercesores no termina, no es constante. Levantarte o revisar un poco lo que está sucediendo y encontrarte con ese tipo de noticias es bastante como wow. A ver, Dios, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a enfocar nuestra oración el día de hoy? Y hoy en la mañana, al rato que desayunaba, mi oración fue: Dios, afina nuestros pensamientos. Primero, sometemos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Entonces ese es el primer filtro, que todo lo que pensemos y hablemos esté basado en la palabra de Dios. Entonces, una es perdonar a nuestros enemigos. Dos es hablar bendición, porque no quieres complicar más situaciones, sino que hablas bendición. 3 es confrontar con la verdad, como lo hizo Jesús también a fariseos, a saduceos, y en el nombre de Cristo Jesús liberó a gente de demonios, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a involucrar en esos sectores de ocultismo, de oscuridad, para nada. Más bien nosotros somos luz en medio de todas esas circunstancias. Entonces, cuando la luz de Jesucristo está en nosotros, nos damos cuenta y decimos: a ver, voy a leer la Biblia, voy a purificar mi mente, voy a pedirle a Dios que haga un trabajo enorme en la pureza de cada uno de mis pensamientos. Y cuando estoy así pensando cosas que no son, ya me doy cuenta que, por ejemplo, la división, las peleas, el odio, decir: es que vos odias a no sé quién, no es de Dios, pues, ¿verdad? Y en ese mismo instante tú estás juzgando a la otra persona porque no tienes ni idea de lo que la otra persona está haciendo para poder pedirle a nuestro Padre Celestial, y que aquellas personas que están robando, dañando, matando, destruyendo, asesinando, salgan de esa oscuridad. Una de los primeros filtros es cómo Jesús nos habla y nos dice que Él es amor, Dios es amor, y que quien ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. Ahora, Dios nos va a ir enseñando. Acuérdense que un día, en un momento dado, Jesucristo va a la sinagoga, y en esa misma sinagoga sana a un hombre con la mano tullida, y la gente aristocrática, los que estaban dentro del templo, y eso es lo tenaz, ¿no? Se enojan con él y hasta quieren mandarle por el peñasco. Luego quieren impedir que Jesucristo comparta, o que Jesucristo sane enfermos, que Jesucristo hable del Padre. Sus mismos discípulos en Juan 14 no captan muy bien lo que Jesús les está diciendo, a pesar de haber estado tanto tiempo con él. Pero Jesús les dice: la esencia o la clave está en que ustedes entiendan que mi Padre Celestial y yo somos uno. Y es lo que describe en la oración de Juan, escrita en la palabra de Dios en Juan 17. Dice que Jesús en el Getsemaní, minutos, horas antes de ser crucificado, ora porque la iglesia, es decir, tú y yo, nosotros, seamos uno, estemos en unidad como el Padre y Jesucristo son unos. Y entonces Jesús mismo dice: no les saques de estas circunstancias, porque Jesús sabía lo que iba a vivir sus discípulos. Él lo vivió. Él estaba yendo a ser crucificado. Él sabía perfectamente lo que estaba yendo a pasar. Es más, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, le dice al Padre Celestial: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y él continúa con lo que Dios, su Padre Celestial, y él estaban haciendo aquí en la tierra, siendo uno solo, porque Jesucristo es Dios hecho ser humano, Dios con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que
también nosotros tratamos en muchas formas de explicar cuando dicen, pero no, es que Dios, y es que Jesús, y es que sí, yo creo en esto, pero no aquello. Entonces ahí es donde viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando vamos leyendo la palabra de Dios, son cosas que solo el Espíritu Santo nos va a revelar. ¿Y qué es revelar? Es como sacar esa venda, sacar estos tapones que muchas ocasiones tenemos en nuestros oídos y permitir que el Espíritu de Dios nos vaya formando, sanando. Y este es uno de los puntos de que estamos clamando como sociedad, como humanidad, que Dios sane los corazones de la gente. ¿Por qué? Lo que sucede en Canadá en esta mañana, o no sé exactamente la hora, pero esos asesinatos, ese atentado terrorista, viene de corazones que han sido tal vez dañados o se han dañado en el camino, influenciados por el mal, tal vez su propio yo que quiere dominar, manipular, intimidar. Y lo que está sucediendo en nuestras ciudades. Nos mandaron un pequeño clip, un video muy chiquitito de lo que sucede en ciertas ciudades del país, incluyendo Quito y Guayaquil, que hay un mover de los carros tenaz. Y sí, nos han dicho que podemos salir por placas, pero para las cosas que son esenciales. Y en realidad nos damos cuenta, al menos en muchos casos, que es, ok, vas, compras y ya, o sea, pero ahora hay un tránsito y se estipuló, nos dijeron, nos han pedido, nos han dicho de 1000 formas que todavía no se va a realizar ciertas actividades, son limitadas y las actividades que se dan están estipuladas y puedes creer que uno va a decir, es que no puedo, yo tengo que, y ahí es cuando nuestro corazón está saliendo a flote, porque yo quiero hacer esto, porque es lo que, y entonces inclusive el mal uso de salvoconductos, las mentiras, los engaños, las manipulaciones, las intimidaciones, gente que no quiere cuidar de su sociedad, porque es para cuidarnos. El día de ayer ya nos confirmaron que se cerró uno de los mercados de Quito que distribuía a diferentes sectores porque estaba gente infectada con COVID. Y claro, habían habido muchas personas que llegaban entonces decimos, ¿qué parte de quédate en casa no hemos entendido? ¿Qué parte de esto tenemos que cuidarnos todos? Obvio, está saliendo a flote mucho de lo que está en nuestro corazón, pero también Dios es más poderoso que todo eso. Y ahí es cuando tenemos que unirnos. Aquellos que creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, deberíamos estar enfocados, en decirle a Dios, ¿qué estás hablando a mi corazón? Porque primero comienza con mi yo, con mi corazón. ¿Qué estás enfrentando y confrontando en esta situación? No, yo no quiero discutir así. Dios, ayúdame. Y el Espíritu de Dios mismo va mostrándonos exactamente qué es lo que está pasando y nos va enseñando y nos va entrenando y nos va como levantando el ánimo. Leía un post de un amigo que decía que él no se acuerda nada de matemáticas, de física o de lo que sea, que tenía que ayudarle a sus hijitas en su homeschooling, o sea, quédate en casa, escuela en casa. Y mis palabras fueron tipeando, pero sabemos que tú eres muy bueno en levantar el ánimo de tu hijita, de tu hijito, de la gente. Y ellos mismos van a solucionar, porque han estado en las clases, pues ellos sí han estado en todas las clases durante este tiempo. Y el Espíritu de Dios mismo les va a ayudar. Y cuando ya ellos entiendan, es decir, no transmitas tu frustración a tus hijos ni permitas que la frustración de tus hijos llegue a ti. Dios puede intervenir en todas estas situaciones, en absolutamente todas las situaciones. Cuando decimos, es que esta parte como que no, ayúdanos Dios. Esto es también un entrenamiento de saber que el Espíritu de Dios, Él sí sabe absolutamente todo lo que los niños, las niñas, los adolescentes están estudiando. Y lo mismo, hay circunstancias tenaces en esto del teletrabajo, porque tú necesitas el trabajo de otras personas para que llegue a tu computador para poder seguir y así y todo. Y no siempre todo tu círculo laboral o social, como lo estamos viendo, quiere colaborar, pues.
Entonces es como necesitamos orar, necesitamos mantener nuestro ánimo arriba, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que sea Él mostrando su corazón de padre en todas las circunstancias, pedirle a Dios que proteja a niños y niñas, porque podemos ver cómo son los adultos. Entonces decimos, híjole, si así me trate a mí, ¿cómo será con sus hijitos, con su hijita, con su esposo, con su esposa? Es que como... Entonces es como, Dios, yo sé que tú puedes obrar en cada ser humano. Y en muchas ocasiones Dios nos permite, ¿no? Así como cuando uno va haciendo la actuación de algo, ¿verdad? Para que las personas puedan ver lo que puede estar sucediendo dentro de las casitas. Por ejemplo, al sur de la ciudad el día de ayer les llevaron música a todo un sector con policía y cada uno en su casa. Y en cierto modo es también darles ánimo para que se queden en casa y también ayudarles, porque puede ser que muchos niños o niñas en diferentes lugares y diferentes sectores estén siendo maltratados. Veíamos estadísticas de llamadas para auxilio de niños, de niñas, de mujeres que están siendo maltratadas. Y también, pues, hombres pueden ser ancianos, ancianas. Tenemos que orar mucho. Y en realidad todos estamos así como, ya, por favor, ayúdanos, Dios. Pero Dios está haciendo su obra. Y en medio de todas estas cosas comienza a darnos así como unas chispitas y nos dice, a ver, por este lado, vamos. Ánimo por aquí, ánimo por allá, levantemos el ánimo. Y una de las estrategias más geniales es cuando comienzas a apoyar a otras personas. Por ejemplo, ¿no? Entonces dices, churos, pobres las mamás que están cocinando y el niñito de 6 meses llora y el niñito de 1 año, 6 meses vuelve a llorar también y el otro quiere hacer pipí y tú tienes que ayudarle y comienzas a darte cuenta que necesitamos pedirle a Dios por un vallado celestial, por la presencia de Dios en medio de cada casa y cada hogar. Y entonces ahí es como, a ver, Dios, ayúdales. Y también si es que podríamos aportar, podríamos ayudar. Estas herramientas han servido mucho, por ejemplo, para poder dar apoyo y tal vez un niñito quiere aprender una canción y entonces vamos, Jesús me ama a mí, su palabra dice así, que los niños le pertenecen a Él es nuestro amigo fiel. Si Jesús me ama, si Jesús me ama a mí, si Jesús me ama, la Biblia dice así. Y cuando ves que tal vez un amigo, una amiga están así como medio angustiados o hay demasiadas noticias que están queriendo meterse cizaña y en realidad hay noticias o hay comunicaciones o hay videos que lo que están haciendo es querer ingresar angustia. Según ellos están diciendo la verdad, pero se están inventando. Si ni siquiera sabemos exactamente cómo vamos a enfrentar este COVID, ¿de dónde sacan que esto va a durar tanto? Por favor. Entonces es como, a ver, tratemos también de frenar esas cosas y no oír, pues, no leer. ¿Ves algo que no tiene confirmación del gobierno, de la Secretaría de Gobierno, de la comunicación, de los ministerios correspondientes, tal vez de tu mismo círculo social, de tu trabajo? ¿Qué harías? Si te llega una comunicación diciendo que en tu trabajo van a hacer esto y el otro, entonces decir, a ver, espérate, déjame ver quién firmó. Este tipo no, ni siquiera trabaja en mi institución. ¿Cómo así? Entonces dices, no, pues, digo yo como profesional, como ser humano, o si tú eres de las personas que limpias casas y de repente te llega un mensaje que dice que la señora está entregando kits, la señora con la que tú trabajas en no sé dónde, y que se comuniquen con un ente que ni siquiera conoces, a decir, ¿y cómo así? Le voy a llamar a la señora, ¿no es cierto? Voy a llamarla a ver si es que en realidad es verdad. Y eso tenemos que aprender nosotros.
Igual en todas las comunicaciones globales de la ciudad, del país, tenemos personas que están transmitiendo las instrucciones. Y lo peor de todo es que aquellos que roban, matan, dañan, mienten, ponen cosas falsificadas, son aquellos que no están cumpliendo lo que se nos está pidiendo. Entonces ahí comenzamos también nosotros a identificar. Y le pedimos a Dios por esas personas, pero también ya hay que confrontar, ¿verdad? O sea, los médicos, por ejemplo, nos dicen, oigan, ustedes pueden quedarse en casa, apoyen, acoliten, aporten, quédense en casa. Un mensaje de una amiga enfermera decía, ustedes pueden hacer, porque comenzaron a hacer cosas completamente erradas, y entonces ella dijo, pero nosotros no nos podemos multiplicar, en el momento en que ustedes se enfermen, no vamos a poderles atender a todos. Y en una de las ciudades en las que estaban haciendo cosas erradas y haciendo lo que se les antoje, algunos enfermeros se pusieron en el paso cebra y no dejaron pasar a los carros que estaban pasando, porque están infectando. Y quienes pagan los platos rotos son los doctores, los enfermeros, las enfermeras. Se contaminaron, ya han muerto muchos, igual la policía, los militares. Entonces es como, a ver cómo aportamos. Y si tú conoces a, no sé, tal vez el tío, del abuelo, del primo, del cuñado, de aquel amigo con el que estuviste en la primaria, está haciendo, aporta y dile, oye, ¿sabes qué? Esto me está afectando, acolita, quedémonos en casa. Si nos ubicamos todos en lo que tenemos que hacer, vamos a aportar para poder salir de esto más rápido. Tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que establecer límites, tenemos que confrontar, porque estamos viendo que hay gente que ya se aburrió en casa y comienzan a hacer daño a los vecinos, a las vecinas, a la gente, a investigar cómo funciona el teléfono de la abuelita que vive en el primer piso o que vive en la casa del frente, porque en su cerebro no está estipulado los límites. Igual las comunicaciones de internet, las redes sociales, comienzan a inventarse nombres y a ponerse con fotos y a robar. Entonces es porque también su cerebro no está no está entrenado a buscar más bien educación que luego les vaya a dar como un poco, entonces más bien voy a ponerme a aprender inglés, ruso, chino, lo que quieras, pero concéntrate en tus tareas. Y también controla tus pensamientos. No, tal persona tiene una computadora súper grandota, yo quiero esa pantalla. Y comienzas a minimizarse, de gana. Aprovecha. Tú tienes 5 dedos, tienes 2 ojos, una nariz, una boca. Comienza a agradecer por lo que tienes. Primero que nada, hoy puedes respirar y no estás encerrado, entubado en un cuarto de una habitación. Y tal vez tu mente comienza a decirte, preferiría eso porque... Y es esa actitud de victimizarse, ¿no es cierto?, que comienza. Y entonces tienes que decir, no, esas palabras no son saludables. Voy a purificarme con la palabra de Dios. Lo que Dios me dice, lo que mi Padre Celestial me dice, lo que Jesús me dice, es que soy creación maravillosa. Y comienza a preguntarle a Dios, ¿qué misión tengo yo aquí en la tierra? Tal vez, quién sabe, en un kit de los alimentos que te llegaron allá al otro lado de la ciudad, hay unos agujones y una lana, comienzas a tejer y te haces un bonito suéter. O llegaron unos libritos de pintar y comienzas a colorear, o agarras un papel, el papel que haya por ahí, y comienzas a pintar. Pero desarrolla otras actividades, pero concéntrate en, sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas, recibir el amor de Dios. No puedes amar a Dios si no recibes el amor de Dios. Cuando comiences a batallar con cosas, di, Dios mío, ayúdame, quiero sentirme amado, quiero amarte, Jesucristo, quiero amarte, Dios, y amarme a mí y amar a las demás personas. Y la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, pero eso no quiere decir que no confrontemos y que no enfrentemos a la mentira, al mal. La palabra de Dios en la oración de Jesús dice, danos hoy el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces perdonamos,
sabemos que Dios nos perdona y que Dios perdona a esas personas a través de su sangre bendita. Pero también decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, hecho está, tetelestai. La sangre de Jesucristo nos protege de todo mal y el mal tiene que salir por completo de nuestro entorno, de nuestra familia biológica, en Cristo Jesús, sociedad, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, y pedirle a Dios por todas estas situaciones. Efesios 6:10, la estrategia de hoy para pedir a nuestro Padre Celestial por todo lo que estamos escuchando a nuestro alrededor. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.